Hola chicos, vamos a empezar con la clase de esta semana. Vamos a aprender cómo funciona una computadora. Para que algo sea una computadora, debe recibir un dato de entrada. Luego, ese dato debe enviarlo a su procesador o CPU. ¿Se acuerdan que la semana pasada aprendimos qué era eso? ¿Cuál piecita de la computadora era eso? Y luego, ese dato no puede quedar dentro del CPU, no, porque si no, no vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Ese dato ahora se debe mostrar, debe salir de la computadora y eso se llama salida de datos. Entonces, recuerden, para que algo sea una computadora debe permitir entrar datos, procesar ese dato y luego salir el dato. Si ustedes dicen, ay, no entiendo, niña, todavía, bueno, vamos a ir poquito a poquito para que lo entiendan. ¿Cómo es que funciona una computadora? Van a imaginarse que ustedes están sentados al frente de su computadora, pero no están moviendo el mouse, no están presionando ninguna tecla del teclado, no están usando su cámara web, no están usando sus audífonos ni nada. ¿Qué pasaría con la computadora? Nada, ¿verdad? Estaría ahí haciendo nada. Pero ¿qué pasa si ustedes empiezan a mover su mouse o a presionar teclas? Ahí es cuando la computadora está recibiendo datos y ya comienza a funcionar. Por ejemplo, si ustedes mueven su mouse, vean lo que pasa en una computadora. Entonces, ustedes llegan y mueven su mouse. La computadora lleva esos datos a su procesador o CPU. El procesador se queda pensando qué es lo que quieres hacer, pero eso no se va a quedar ahí en el procesador o CPU. Ahora es momento de que nosotros veamos qué es lo que va a pasar. Y es cuando sucede la acción de que la flechita se mueve como ustedes lo quisieron. Aunque no parezca y parezca difícil, la computadora lo hace rapidísimo. Entonces apenas ustedes mueven el mouse, se da la acción de ver la flechita moviéndose. Vean qué inteligente es la computadora y qué rápidas que son. Veamos otro ejemplo. Imagínense que ustedes están sentados y presionan la tecla D. Y además tienen abierto el programa de Word, que es con el que podemos escribir y hacer cartas. Entonces ustedes van y presionan la tecla D porque quieren poner la D. La computadora de manera rápida va a pensar que ustedes están presionando la tecla D y que además tienen abierto el programa de Word. ¿Y qué va a ser la salida de datos? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ver la tecla D en el programa de Word y así con las demás letras para escribir nuestra carta. Y lo hace rapidísimo la computadora, que ni nos damos cuenta de todo lo que hace. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense que ustedes están cantando una canción y lo graban con su micrófono. La computadora recibe todas esas ondas de su canción, lo lleva a su procesador o CPU y piensa qué es lo que están haciendo ustedes. Dicen, está usando el programa para grabar la voz. Ahora vamos a mostrar la salida de datos, porque no se va a quedar la voz ahí metida en el CPU, ¿verdad? No. Ahora debemos escuchar qué es lo que estamos grabando. Entonces es
cuando podemos escuchar. Esa es la salida de datos. Recuerden entonces, para que una computadora funcione, debemos darle la entrada de datos, que es lo que nosotros hacemos. Luego, esa información o datos se va al procesador o CPU y esa información no se puede quedar ahí. Ahora debemos verla o escucharla. Entonces se da la salida de datos, que es lo que podemos ver o escuchar. Para lograr todo esto, se logra a través del hardware. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el hardware? Son todos los aparatos que nosotros podemos tocar. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos que nos permiten entrar datos en la computadora? Podemos ver que es el mouse, la webcam, que es con la que nosotros nos grabamos, el escáner, que sirve para meter información de hojas y verla después en la computadora, el teclado y el micrófono. Y ahora, ¿cuáles son los dispositivos para que salgan los datos? ¿Cómo es que nosotros vamos a ver o escuchar eso? Muy bien, a través del proyector. ¿Se acuerdan que en el laboratorio teníamos un proyector? Que es lo que hace que nosotros pudiéramos ver como si estuviéramos en el cine dentro del laboratorio. Yo les ponía videos y les hacía las explicaciones. Muy bien, ahí. Los audífonos para poder escuchar. El monitor para poder ver todo lo que estamos haciendo. Una impresora que es para sacar las copias en papel. Y los altavoces o parlantes para poder escuchar fuerte todos los sonidos. Para terminar, recuerden, para que una computadora funcione, entonces debe recibir un dato de entrada, que es lo que nosotros hacemos en la computadora a través de los dispositivos como el mouse, teclado, micrófono. Luego de eso va a llegar y lo pasa a su procesador o CPU y rápidamente va a mostrar una salida de datos, que es lo que nosotros podemos ver o escuchar, porque la información no se puede quedar en el procesador o CPU. Debe ahora mostrarse. Muy bien, ahora nosotros vamos a jugar juegos donde vamos a ver mucho la interacción de entrada y salida de datos. Entonces, presta mucha atención a esta guía para que veas cómo se hace eso.